Muy bien. El trigo y la cizaña. Algunas cosas que tienen que ver con el contexto. Recordemos que en Mateo capítulo 13 hay 7 parábolas. Claramente hay 7. Algunos ven inclusive hasta 8, pero hay 7 muy claras en el capítulo 13 de Mateo. Y este el momento para aprovechar y poner de antemano una tarea. Es leer el capítulo 13 de Mateo. Volver a leerlo, volver a leerlo. Porque allí están las 7 parábolas. Hay una parábola de la que hablamos, la parábola del sembrador, que es diferente a la parábola del trigo y la cizaña. Aparentemente tienen similitud, se parecen un poquito, pero son diferentes. Repito, la parábola del sembrador es diferente a la parábola del trigo y de la cizaña. La primera está en el 13:10 y esta que estamos leyendo en el 13:24. Quiero también que llamar la atención sobre lo siguiente. En el versículo 24, muy al principio, les refirió otra parábola. Cuando dice otra, no es otra diferente, sino otra parecida. Como hemos dicho muchas veces, la palabra otro o la palabra otra puede significar dos cosas. O otra diferente totalmente o otra de la misma. Y el ejemplo siempre lo hemos dado. Si usted va a una cafetería, se compra un café y pide un pan y le gusta, una vez ha comido, usted vuelve donde el panadero y le dice, deme otro. Y él le va a decir, ¿otro qué? Otro igual que me comí, o otro puede ser otro diferente. ¿Ya? En este caso es otra semejanza con lo que él estaba hablando. Recordemos rápidamente que la palabra parábola significa semejanza. La palabra parábola significa semejanza. Así que si para algunos es un poco enredadito decir la palabra parábola, pues simplemente diga la palabra semejanza. ¿Sí? Semejante siempre va a haber una palabra para iniciar y es como. Esto es como. Siempre usted va a encontrar se parece a. Eso es una forma de dar una introducción a una parábola. Muy bien. Recordemos que todas las parábolas que el Señor habló aquí en Mateo capítulo 13, absolutamente todas tienen que ver con el misterio del reino de los cielos. Todas las 7 parábolas tienen que ver con el misterio del reino de los cielos. Es la explicación en forma de semejanza o en forma de parábola lo que es el reino de los cielos. Que a entendimiento humano o a comprensión humana es corta, no se entienden muchas cosas, pero hay 2 diferencias aquí. El que es simplemente alguien que sigue a Jesús de lejos, él nunca va a entender los misterios del reino de los cielos. No los va a poder comprender. Pero el que es discípulo o discípula de Jesús, él o ella sí van a entender el misterio del reino de los cielos. O dicho de otra manera, el entendimiento acerca de Dios, de su reino, de su amor, de su gracia, de su misericordia, es dado a aquellos que son verdaderamente sus discípulos. Los que le siguen de lejos o le siguen de vez en cuando o de cuando en vez, para ellos nunca habrá un entendimiento de lo que es el reino de los cielos. Así que mi confianza en el Señor es que cada uno de nosotros y ustedes, amadas hermanas, formen parte de estos que son discípulos del Señor. Note bien que en el 13:10 son los discípulos los que preguntan en el 13:10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? La única pregunta de ellos fue, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él viene en el 11 les dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Ahí está la explicación. ¿Por qué una parábola? Para entender el misterio del reino de los cielos. Y en el 13:36 está la explicación de la parábola del trigo y la cizaña, que es el otro texto que vamos a leer a continuación. Si hacemos, vuelvo y repito, una lectura concreta, bien hecha de la palabra, será suficiente en un momento dado y teniendo todo el oído puesto allí. 13:36. Aquí está, porque ellos ahora son los discípulos los que preguntan. Léanlo conmigo, por favor. 13:36. Entonces
Despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos tenemos aquí oídos? El que tiene oídos para oír, que no se haga el que no tiene. ¿Sí? Que como tantas veces decimos, que no sea que nos entró por aquí y nos salió por el otro lado. ¿Ya? El que tiene oídos para oír, que oiga. Es una facultad que nos dio el Señor todos de oír. Y qué bendición saber que una de las bendiciones que tenemos es oír la palabra de Dios. Oír el consejo de Dios. El sentido del oído para oír el consejo, lo que nos dice el Señor. Bien, entonces recordemos rápidamente, parábola significa semejanza. El Señor les habló en parábolas para explicar el reino de los cielos y una de ellas es esta. Es muy interesante, amados hermanos, que son los discípulos los que preguntan. Eso lo hemos dicho antes. Acercándose a él sus discípulos le dijeron. Los que son discípulos preguntan. Los que no son discípulos, no hay oídos para oír. Quien está como discípulo del Señor está constantemente inquiriendo, queriendo saber más del Señor, queriendo saber más del reino de los cielos, preguntando acerca de más cosas que tienen que ver con la gracia, con la misericordia, con la ley del Señor, con los preceptos del Señor. Y ellos dicen, explícanos la parábola. En otras palabras, amados hermanos, ellos aquí están teniendo por un momento lucidez en cuanto a ser humildes y reconocer que no han entendido. Explícanos la parábola. Cuando la parábola del sembrador, el Señor no le dijeron que la explicara, pero Él dio una explicación. Aquí ya son ellos los que le dicen, Señor, ahora necesitamos una explicación. Y entonces el Señor viene a hacer la explicación como tal. Así que entremos, no sé si tenemos el slide donde está al lado Rosaliano, que fue de las últimas que le mandé. Donde está, no, esa no. Esta, ok. Aquí está un resumen para iniciar nuestra predicación. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Note una cosa muy importante, bien importante. El campo es el mundo, el campo no es la iglesia. Lo que está diciendo aquí de introducción el Señor es que, amados hermanos, el campo que es el mundo, siempre en la tierra, siempre en el globo terráqueo, va a haber gente de bien y va a haber gente de mal. Va a haber gente que tiene semilla buena y va a haber gente que tiene semilla mala. ¿Cuántos están aquí? En una película donde hay mucha maldad, normalmente uno se identifica como con el actor principal hasta que llega él, que es como el bueno, para matar al malo. Es lo que normalmente hacemos. Procuramos identificarnos con el bueno. Pero, amados hermanos, ¿cuántas veces de esos que hay de tanta maldad puede haber en nuestros corazones algo que necesitamos todavía someter al Señor? Se los digo de otra manera. No nos creamos tan buenos. ¿Hay algún amén por ahí? No nos creamos tan buenos. Porque si nos examinamos a la luz de la palabra del Señor, me temo que todavía hay mucha maldad en nuestro corazón.
Me temo que todavía hay mucho que necesitamos rendir delante del Señor. La semilla de la maldad fue sembrada. Miren, vamos a mirarlo así. El que siembra la buena semilla es Jesús. El campo es el mundo total, desde la creación. Recordemos nada más a Caín y Abel. Dice que Caín mató a Abel, ¿por qué? Porque era del maligno. Caín mató a Abel porque era del maligno, semilla mala, cizaña. Explicaremos un poco la diferencia entre el trigo y cizaña. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. O sea, siempre en la tierra, esto es un principio que debemos tener claro, siempre en la tierra van a convivir buenos y malos. Y para ambos sale el sol. ¿Cuántos están aquí? Para ambos alumbra el mismo sol y es la misma noche, para buenos y para malos. Eso es algo que está en la escritura desde el principio. El enemigo que la sembró es el diablo, ¿sí? La siega, que es lo que se recoge, la cosecha, es el fin del mundo. Hay que esperar. Los juicios no se pueden hacer anticipadamente. Los juicios tienen su momento, al final, el resultado final. Y los segadores, o sea, los que recogen esa siega, son los ángeles. Ese es un breve resumen de lo que es esta parábola como tal. Así que quedémonos ahora en algunos de los detalles. Por favor, note, amado hermano, que el hombre sembró la semilla en su campo. O sea, la gente buena debe sembrar en gente buena. El hombre del campo él es bueno y tiene semillas buenas, tiene trigo. ¿Y qué hace el trigo? Pues nos da pan. ¿Cierto? Una vez procesado todo el trigo, como resultado hay pan. Recuerden que hay 3 granos principales, el trigo y el maíz, ¿cierto que sí? Que lo consumimos permanentemente estos granos. Pero amados hermanos, necesitamos ser claros. El hombre bueno, la mujer buena, eso es lo que va a sembrar. Eso es lo que va a sembrar. Lo que hay. ¿Pero va a sembrar dónde? En su propio campo. Lo va a hacer donde corresponde como tal. Y aquí, amados hermanos, entran dos cosas de la parábola de las cuales debemos tener suprema atención. Versículo 25. Pero mientras dormían los hombres. La escritura, amados hermanos, nos está dando un alerta aquí máximo. Y si lo ponemos en términos espirituales, como nos comporta como tal, debemos decir que usted y yo debemos ser cuidadosos de nuestra vida espiritual. Nadie va a cuidar por usted la vida espiritual. Es su compromiso directo con el Señor. Basado en que dice mientras dormían, o sea, mientras que la gente dijo, no, esto como que no es tan importante, y va dejando poco a poco la escritura, va dejando poco a poco la oración, va dejando poco a poco la búsqueda del Señor, hasta que llega un momento de endurecer el corazón y ya ni se busca al Señor. No hay ningún amén y ¿cuántos están en Cristo, amados hermanos? ¿Cierto que sí? No se duerma en su vida espiritual. No parpadee. Y le voy a decir por qué no parpadee. Por lo que sigue. Porque dice el versículo 25 que hay un enemigo. Hay un enemigo. Hay un dicho, traté de recordar quién fue el que lo dijo. No recuerdo, no lo preciso, no tengo el nombre del autor, pero el dicho es que el diablo, entre todas las cosas malas que tiene el diablo, hay una que tiene que es buena. Y es que es persistente. ¿Cuántos están aquí? Él es un enemigo que, él sí no se duerme. Él es persistente. ¿Qué quiere decir? Que él está continuamente mandando dardos, mandando ataques. Continuamente está mandando ataques. En su trabajo, en su estudio, en su casa. ¿Cuántos están en Cristo? Continuamente.
está continuamente diciendo, este está dormido, este está descuidado en su vida espiritual, pero él persiste a ver a cuál de todos puede atizar de tal manera que lo saque del camino. Amada iglesia, somos llamados a no, vuelvo y repito, a no dormirnos en cuanto a nuestra vida espiritual. Nadie puede orar por usted si usted no lo hace. Nadie puede leer la Biblia por usted si usted no lo hace. Nadie puede alabar al Señor por usted si usted no lo hace. Debe ser un compromiso radical, permanente y serio con el Señor. Mientras dormía, es decir, mientras que se dio, hay una palabra ahí en español que es, le dio el letargo, como que le dio el sueño espiritual, ¿sí? Algún día decía que hay algunos que cabecean también, que sirven hasta para centro delantero. Cabecean muy bueno. Amados hermanos, hay un enemigo que quiere venir a sembrar cizaña en su vida, en su relación con el Señor. Hay un enemigo. No descuide su vida espiritual. No descuide su vida espiritual. No se duerma, hay un enemigo. ¿Qué hace el enemigo? Es que el enemigo, ¿cómo actúa? Siembra la cizaña entre el trigo y se va. O sea, él no es fácilmente perceptible. ¿Me hago entender, amados hermanos? No es fácil decir, el enemigo me está atacando, porque el enemigo viene, siembra y se va. Pero él deja ahí, en la raíz deja la huella. Y cuando en la raíz se ha dejado la huella, ahí es donde el trigo y la cizaña crecen juntos. Por eso no se puede arrancar el trigo, antes de tiempo. Porque una vez se sembró la cizaña allá adentro, también se enredan las raíces. La raíz del trigo con la raíz de la cizaña se siembran y quedan en la raíz juntas, y si usted arranca una se puede traer la otra. Lo que hay que esperar es que el trigo dé su fruto, o sea, permanezca allí, y la cizaña también. Quiero explicar esto. Al final, por la parábola se va a conocer el fruto. Al final, por la parábola, se va a conocer el fruto. Me explico. Dice lo que teníamos aquí ahora en el cuadro, que la siega será al final de los tiempos, y que los ángeles serán los que se encargarán de recoger la siembra o la cosecha como tal. Me explico. Vamos ahora a entrarnos por un momento a un terreno, a una finca donde hay trigo sembrado. Recordemos que el trigo, cuando el trigo ya ha crecido lo suficiente, normalmente en la primavera que se empieza a recoger el trigo, cuando ya está el trigo, hay algo que va a ocurrir en el trigo. Cuando ya está listo, que tiene fruto listo, el trigo se dobla. El trigo se dobla. Pero la cizaña sigue creciendo y nunca se dobla, porque es hueca, porque es vacía. En cambio el trigo se dobla para que se pueda entonces exprimir, hacer el procedimiento para sacar la harina. Por eso no se puede sacar antes. Permítame decirlo esto de otra manera. No podemos hacer juicios a la ligera. Hay que esperar hasta el final. ¿Cuántos están aquí? De eso será parte de la conclusión que tendremos de esta parábola que estamos diciendo. Repito, hay que esperar que el trigo cumpla su periodo normal, se levante, pero una vez el trigo se ha levantado, él se va a acostar un poquito. ¿Por qué? Porque está pesado, ¿sí? Porque tiene fruto adentro, entonces se dobla. La cizaña no, la cizaña se va a permanecer. Alguien ha colocado los ejemplos así, amados hermanos, hablando de ese trigo que se dobla y la cizaña que no se dobla. El trigo se humilla para dar fruto. El trigo se dobla ante el Señor para dar fruto a los hombres, para que los hombres coman el pan, para que den. En cambio, la cizaña permanece erguida.
Nunca se dobla. Y amados hermanos, si no se dobla, al no doblarse no hay fruto. Al no humillarse no hay fruto. Alguien lo ve de esa manera también. Al no doblegarse no hay fruto. El enemigo, dice el versículo 25, viene y se va. Y viene cuando usted menos piensa. No sé si le ha pasado a usted en un momento dado que usted ha dejado ciertas cosas acomodadas, ciertas cosas en su sitio, y luego y dice, alguien movió esto. Y usted pregunta, ¿quién movió esto? Nadie responde. ¿Cuántos están en Cristo? Nadie responde. Amados hermanos, porque el enemigo quiere pasar de forma imperceptible. No se ha visto fácilmente. Porque obviamente, el que ve al enemigo perceptible, lo ve claramente, lo va a ahuyentar. ¿Cierto que sí? En el nombre de Jesús. Va a decir, no, enemigo, nada tienes que venir aquí. Pero él siempre se camufla. Siempre se camufla. Recuerden lo que dije al principio. Siempre vamos a coexistir, tanto buenos como malos. Así que muchas veces cuando oramos y decimos, Señor, saca de este mundo los hombres malos. No sea que nosotros nos vamos ahí. ¿Cuántos están en Cristo? No, siempre va a haber. Porque es hasta el final del tiempo cuando el Señor venga a hacer el juicio que solamente le corresponde a Él. Versículo 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Apareció también la cizaña. En general, cuando usted habla la palabra cizaña, ¿cuáles son los sinónimos que tenemos? Ayúdenme, por favor. ¿Qué tenemos de palabra? Una persona que tiene cizaña o cizañosa. ¿Qué es? ¿Me pueden ayudar? Cuentera, chismosa, falsa. ¿Cómo? Enredadora. Sí, esa está muy buena. Enredadora. Manipuladora. Falso. Doble faz. De allí que la palabra cizaña connote o conlleve eso. Algo que no está bien delante del Señor. Algo que no está bien delante del Señor. Que el Señor sea examinando hoy nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor sea hoy examinando nuestros propios corazones. Los siervos de este padre de familia, versículo 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? ¿Qué querían hacer los siervos? Ir rápidamente a sacar todo. A sacar todo. Los siervos querían como ayudar a limpiar, pero no. El padre de familia dijo, no lo hagamos todavía, esperemos hasta el final. Versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amados hermanos, creo que algún día decíamos una máxima más o menos como esta. Que nosotros no es que seamos buenos y a veces hacemos cosas malas, sino que somos malos y a veces hacemos cosas buenas. Vuelvo y lo digo ahora, no nos creamos tan buenos, mi propio corazón. ¿Cuánto necesitamos decir, Señor, examínanos para no ser cizañoso? Para no estar dentro de los que siempre están queriendo atizar, poner un problema, articular una dificultad donde no la hay, enviar la información como no corresponde, enredar, como decíamos ahora, enredar el asunto. No, amados hermanos, que el Señor nos ayude para ser gente que da fruto como el trigo verdadero que da buen fruto. Dice el versículo, si usted está conmigo, en el versículo 38, en la explicación de la parábola, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son
los hijos del mal. Les mencioné ahora que muy al principio de la creación, mire qué tanta cizaña había en el corazón de uno llamado Caín. Si dijéramos, pensáramos que en la creación quedan 4 creados, Adán, Eva, Caín y Abel, 4, el 25% es asesino. Caín representa el 25% de los 4. Y dice la Escritura al final, en la explicación que da en el Nuevo Testamento, que él mató a su hermano porque era del maligno. Lo mató porque era del maligno. Amados hermanos, y lo que ocurrió antes con Adán y Eva fue exactamente lo mismo. El Señor sembró, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, puso en la tierra su corazón por medio de la humanidad. Él quiso darse a conocer a nosotros, a revelar su bondad, a revelar su riqueza, las riquezas de su gracia y de su misericordia. Pero vino la serpiente, astuta, cizañosa, a enredar lo que Dios les había dicho. Dios les había dicho, de tal árbol, no. Amados hermanos, las prohibiciones de Dios son nuestra seguridad. Escúcheme bien esto. Las prohibiciones de Dios no son caprichos de Dios, no son caprichos últimos del Padre, sino que las prohibiciones como no hagas son para nuestra seguridad. No comerás. El no comer les aseguraba la vida eterna. La seguridad de la vida eterna. Vivirían para siempre, pero desobedecieron porque entró el cizañoso. Y desde el principio de la creación, vuelvo y repito, amados hermanos, en el mundo se sembró una mala semilla. Con esto vamos a convivir hasta el final de los tiempos. Permítame decirlo de toda esta otra manera, hay que ser realistas en este sentido. La maldad está en el corazón de los hombres. Y solamente la gracia de Dios, el amor de Dios que vino sobre nosotros, su amor, su gracia, su bondad, hizo, amados hermanos, que pudiéramos mirar al Dios bueno y acercarnos a Él. Porque si hubiera sido por nosotros, ninguno de nosotros hubiera querido venir al Señor. Pero Él mismo nos atrajo, como dice la Escritura, con cuerdas de amor. Con cuerdas de amor. Muy bien. Hay algunos principios para entender las parábolas que es importante aquí traerlas a mente. Rosaliano, principios, ¿eso lo tienes también? ¿Sí? Principios para entender las parábolas. Miren. ¿Se entienden las parábolas? Primer principio para entenderlas, entender el contexto social, histórico y cultural de la parábola. Es decir, ¿en qué momento se dijo? La interpretación de los textos bíblicos van según el contexto, según lo que está alrededor. Un primer principio para entender una parábola es entender el contexto social, histórico y cultural de la parábola. Para los palestinos, era fácil entender el lenguaje del Señor cuando Él les hablaba en términos agrícolas. ¿Me hago entender? O sea, el Señor mismo usó lo que ellos hacían para traerles una enseñanza. Les usó su contexto. ¿Cuál era el contexto? Pues eran pescadores y eran agricultores. De allí que les trajo esta serie de parábolas. El segundo es determinar cuántos puntos quiere enseñar la parábola. Esto puede asociarse a la cantidad de personajes que tenga la parábola. ¿Cuántos puntos quiere enseñar? Una de esas cosas puede ser cuántos personajes hay en esa parábola. Aquí, por ejemplo, en la parábola que hemos leído, ¿cuántos personajes hay? El padre, ¿cierto que sí? Los siervos, el enemigo, los ángeles. ¿Son qué? Personajes. Y hay que mirar esos personajes, cuántos son y a través de ellos qué quiere decirnos la parábola como tal. La tercera es tener en cuenta a quién está dirigida la parábola.
¿A quién está dirigida? Yo no puedo, valga el caso, amados hermanos, en la interpretación de la Escritura, lo que el Señor le dijo al pueblo judío, yo tengo que tener cuidado cuando se lo digo a la iglesia. Porque una cosa es el pueblo judío y otra cosa es la iglesia. Una cosa es cuando el Señor le habla a los discípulos de Él, y otra cosa es cuando le habla al pueblo en general. ¿Me hago entender, amados hermanos? Debemos tener cuidado en el momento para hacer una buena interpretación y entender. El número 4 es saber que en las parábolas repetición tiene el propósito de enfatizar el tema más importante. ¿Y cuál es la repetición? Que en varias veces aparezca o el mismo personaje o la misma situación. Según eso, por ahí puede ir el significado principal de la parábola. Número 5, identificar el simbolismo disponible que se está usando. Por ejemplo, mayormente en la Biblia y en las parábolas, Dios es descrito como Padre, como Rey, como Juez, como Pastor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Identificar el simbolismo. Y número 6, prestar atención a la, y esto es importante, ¿a la qué? A la conclusión. A veces lo último de la parábola puede ser lo más significativo, puede ser lo más importante. Miren, amados hermanos, Dios se comunicó con nosotros o vino entre nosotros no solo a tener un lenguaje de redención, sino una comunicación apropiada. Él nos habla de una manera apropiada. Leíamos en Mateo 13 hace unos días atrás, y por eso les invité a que miraran algunas de las predicaciones anteriores, de qué manera, amados hermanos, nuestro entendimiento se va haciendo mejor o se va haciendo mayor. ¿Cuándo? Cuando empezamos a captar el sentido de lo que se nos está enseñando. Es fatal que el enemigo, escúcheme esto, mortal espiritualmente hablando para el creyente, fatal, lamentable, que al final de la predicación, al final del culto, al final de la enseñanza, usted salga y alguien le pregunte de qué predicaron y usted diga, no sé. No me acuerdo, ya hace un minuto. Supongamos que no, ya no es al ratico al salir, mañana. ¿Fue a la iglesia? Sí. ¿De qué predicaron? ¿Qué está haciendo el enemigo? Robando la semilla. ¿Qué está haciendo el enemigo? Robando su vida espiritual. Entonces, si no entendemos, y eso, ya hubo una predicación titulada La importancia de entender la palabra, y la invito a que la miren también, la importancia de entender la palabra. Entonces, amados hermanos, no descuide su corazón y su mente. Permítame decirlo, y con esto no quiero hablar de una mente positiva, porque no estamos pensando en mentes positivas o en confesiones positivas. Lo que estamos diciendo es, amada iglesia, centremos toda nuestra atención, todos nuestros 5 sentidos, cuando se trate de la Escritura, cuando se trate de su palabra, que ella sea la que penetra, que ella sea la que haga la obra profundamente en nuestros corazones. Dice un autor, vuelvo y repito esto, la encarnación no fue simplemente una cuestión de identificación, sino también de comunicación. Él vino a hablarnos en nuestro propio lenguaje. Él vino a hablarnos en nuestro propio idioma. Y qué hermoso, amados hermanos, vuelvo y repito, que el Señor usó las circunstancias del contexto que se vivía como agricultores, como pescadores, para hablarles precisamente acerca de eso. Yo soy el buen pastor, o les mando a que pesquen. Vayan y pesquen almas, vayan y prediquen el evangelio del Señor. Si vamos a entender el reino de Dios, es necesario interpretar correctamente las parábolas, ya que éstas fueron usadas al principio del ministerio del Señor Jesús. Me explico. Cuando Él estaba dando los primeros pasos ministerialmente hablando, acerca de los 30 años que inicia su ministerio, de las primeras palabras que salen de Él es hablar por medio de parábolas. Así que prestemos atención
a esos primeros momentos, ¿qué es lo que dice el Señor? Porque Él está al principio, obviamente, poniendo los fundamentos. Y esos fundamentos Él los pone por medio de, Él los pone por medio de parábolas. Aquí se recalcan dos cosas más en toda esta parábola del trigo y la cizaña. Escúcheme esto. Ambos crecieron. El trigo creció y la cizaña creció. Van a estar siempre. Van a estar siempre ahí. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cómo debemos recibir la enseñanza? ¿Qué es lo que tenemos allí para aprender? ¿Cómo vamos con el tiempo, Rosaliano? 7 minutos. Muy bien. Vamos a ir a Rosaliano, nos pones por favor las 5 enseñanzas básicas que tenemos, y si usted quisiera usar una agendita o un lapicerito para escribirlo, mucho mejor. 5 enseñanzas de esta parábola. Primera, siempre hay un poder contrario en el mundo buscando destruir la buena semilla. Siempre va a haber una maldad, un maldadoso, una maldadosa que quiere dañar la vida espiritual. Tengamos discernimiento, que el Señor nos ayude por su palabra para no perder el sentido en el Señor. Si usted ha estado caminando fríamente delante del Señor, hoy es el momento de volver, de reconocer que el enemigo ha querido atacar la vida espiritual. No se deje engañar más. Siempre va a haber un poder que contrario, hostil. Siempre va a haber opresión. Vas a sentir, a la hora de orar, vas a sentir pesadez. A la hora de leer la palabra, ya el sueño ya no lo aguanta. ¿Cuántos están en Cristo? Mira, amados hermanos, como lo hemos dicho varias veces, que algunos utilizan la Biblia como somnífero. ¿Cuántos están aquí? Y entonces cuando se van a la cama, la Biblia termina aquí. Porque no la están leyendo como debe ser. Con toda la lucidez. Porque el enemigo no quiere. Siempre vamos a tener a un enemigo. Número 2. Es difícil distinguir entre los que están en el reino de Dios y los que no. Por ahí hay una canción que dice: sorpresas te da la vida. El que uno piensa que es el mejor, resultó que no era. Y el que uno piensa que es el más malo, resultó que no era tan malo. Eso está dentro del contexto de la parábola. Es difícil distinguir. ¿Recuerdan? Además, yo no sé si podemos poner la imagen que está al principio, donde está el título de la enseñanza, y ahorita volvemos acá, para que veamos que no es fácil distinguir. Mire, el trigo y la cizaña. Si usted la mira de lejos, difícilmente la va a distinguir. Difícilmente. Solo hasta cuando usted llega allá puede ver realmente cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Que el Señor nos dé algo que se llama, y que los creyentes deberíamos pedirle al Señor esto permanentemente, nos dé discernimiento de espíritus. Escúcheme esto, porque el discernimiento de espíritus, como ya lo hemos dicho antes, nos permite reconocer la fuente de esa inspiración. Si el Señor me da discernimiento, puedo saber esto que me está pasando, esto que yo estoy viviendo ahora, ¿es de Dios? ¿Es mío, totalmente humano, o es del diablo? Las únicas 3 fuentes que hay de inspiración: o Dios, o yo, o la persona, o el diablo. Que el Señor nos ayude, porque no es fácil distinguir, no es fácil. Número 3, nos enseña ¿a qué? ¿A no qué? ¿A cuántos nosotros hemos mandado para el infierno? Debería morirse. Que le paguen mal. ¿Cómo se atreve? No,
Amados hermanos, recordemos, nos enseña a no precipitarnos. A veces, cuántas veces, perdonen la redundancia, nosotros lanzamos el juicio. Lanzamos el juicio. No somos Dios ni Señor para lanzar juicios. Número 4, quinta enseñanza que tenemos, el juicio llega al final. El juicio llega al final. Dice Eclesiastés, lo mejor de un negocio no es el principio, sino el final. Lo mejor de un negocio no es el principio, sino el final. Y quinta enseñanza es, el único que tiene el derecho a juzgar es Dios. Él es el único que tiene derecho a hacer juicio, porque Él sí conoce realmente el corazón y las intenciones del corazón. Él sí las conoce y las conoce a toda cabalidad, las conoce completamente. Volvamos a Mateo, amados hermanos, volvamos a Mateo. Por cierto, amados hermanos, recordemos rápidamente que cuando se come el resultado del trigo, que es la harina, el pan, le hace bien al hombre, le hace bien al hombre. Pero si alguien se come un poquito de cizaña que está ahí y la confunde, se come un poquito y se ve esta, y en vez de coger trigo, coge cizaña y trata y come un poquitico, lo primero que le va a producir, son problemas estomacales. Va a tener problemas serios estomacales. Y si comió una buena cantidad, le puede dar la muerte. Le puede dar la muerte. Pero el trigo es de bienestar. Que el Señor nos ayude para hacer trigo. Escúcheme esto. El trigo que da fruto. Y aquí surge una pregunta. ¿Estamos dando fruto para el Señor? ¿Es nuestra vida cristiana una manera de mostrarles a otros a Cristo Jesús? Decíamos que, amados hermanos, las semillas de la cizaña hasta pueden ser venenosas para el hombre, causan náuseas, convulsiones, la muerte en un momento dado, como mencionamos también. Estemos de pie, amados hermanos, y démosle gracias al Señor. Hay mucho más que podríamos anunciar, pero por un momento quisiera que oráramos y le dijéramos: Señor, ayúdanos a conservarnos como un trigo que da fruto, a llevar fruto para Él. Si usted está aquí por primera vez y todavía no ha tenido un encuentro con el Señor, todavía no ha venido a Jesús y hoy ha recibido la palabra del Señor, sea este el momento para que nos rindamos ante Él, nos rindamos ante el Espíritu Santo, reconozcamos nuestro pecado, reconozcamos que nos equivocamos, que fallamos y que solo es su gracia la que nos ayuda a ir adelante. Oremos, amados hermanos, oremos. Padre Celestial, en esta tarde presentamos nuestras vidas delante de ti. Y yo te ruego, Señor, que nos permitas ver en cada uno de nuestros corazones, conforme a tu palabra, conforme a lo que hemos leído de ella y a lo que se ha ministrado, permitas vernos y presentarnos en forma personal delante de ti, pero también como casa tuya, como iglesia tuya. Padre Celestial, pudiera haber entre nosotros algunos que están luchando con la fe, algunos que están luchando con la duda, otros quizás con incredulidad. Quizás algunos están pensando, la vida espiritual, el llamamiento tuyo no tiene sentido. Tal vez alguno pudiera estar pensando abandonar el camino. Tal vez se ha sembrado una semilla que está ahogando el buen fruto y se ha puesto una cizaña para enredar el camino de alguno.
Tal vez alguno entre nosotros está tropezando mucho últimamente. Y yo te ruego, Espíritu Santo, que nos permitas ver aquello por tu palabra y por la luz de tu palabra para confesarlo delante de ti. Asimismo, Señor, te ruego que nos ayudes a no hacer juicio, a no condenar a otros, a no pensar que somos otros. No, Señor, solo tú eres bueno. No hay otro, dice tu palabra. Tu palabra también dice que no hay ninguno bueno, no hay quien haga el bien. Dice tu palabra en Romanos. Y yo te ruego, Espíritu Santo, que traigas esta convicción desde los más pequeños a los niños que se les está ministrando tu palabra ahora a través de la escuela dominical, como a los jovencitos, a los que están creciendo en tu casa, Señor, a los mayores entre nosotros. Señor, te necesitamos. Danos la claridad de tu palabra para caminar en ella, para avanzar en ella. Gracias por tu casa aquí reunida en tu nombre. Y yo ruego, Espíritu Santo, que conforme a tu propósito, tu obra se siga haciendo en los corazones. Señor, que no descuidemos la vida que nos has puesto. Que estemos atentos, Señor, ante los ataques que el enemigo quiere enviar. Tal vez alguno de nosotros se ha enfriado de tal manera que ya ni te quiere buscar, que ha abandonado por completo la lectura de tu palabra, que ya no te busca, que ya no se humilla, pidiendo misericordia y pidiendo gracia día a día. Señor, ayúdanos, te lo pido, en esta tarde. Sí, Señor, y que tengamos la claridad de saber que en el mundo habrá opresión, que en el mundo hay maldad, que podamos saberlo y podamos entenderlo, Señor. Y saber que de esta manera es necesario ir desarrollando nuestra vida espiritual en medio de dificultades, en medio de opresión o como dice tu palabra, de un enemigo que quiere venir a dañar el buen trigo. Nos encomendamos pues en tus manos, esta es tu casa y gracias porque junto con mi hermano y junto con mi hermana, Señor, ayúdanos para dar fruto para la gloria tuya. Una vez más, si alguno no te conoce aún, Señor, yo te ruego que hoy, Espíritu Santo, le traigas la convicción, como dice tu palabra, de justicia, de juicio y de pecado. Y que el arrepentimiento esté en nuestros corazones. Y que todos juntos te alabemos y te exaltemos. Gracias, Padre, por tu palabra y por este tiempo. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor.